Hola, bienvenidos a la segunda lección del curso Mecánica Teórica. El objetivo en esta lección es hablar acerca de qué son las coordenadas generalizadas y qué cosa es el principio de D'Alembert. Y de paso, pues vamos a introducir algunos otros conceptos, como el de fuerza de constricción, que ya en la lección anterior se había mencionado. Para todo esto, vamos a visitar por segunda vez el ejemplo que estuvimos tratando en la lección anterior. Esta va a ser la segunda visita a este problema, pero todavía vamos a volver a tratarlo por lo menos en otra ocasión o quizá otras dos. Bien, les recuerdo de qué se trataba el ejemplo que estuvimos viendo en la lección pasada. Teníamos una superficie horizontal, el piso, una mesa, y sobre esta superficie lisa, sin fricción, tenemos un objeto de una cierta masa que se supone conocida, que le habíamos llamado M mayúscula, y este bloque tiene aquí una varilla en donde se tiene ahí un pivote, de donde aparece pues una polea, y lo que tenemos es que aquí, bueno, déjenme hacerlo un poquito más largo para que se alcance a ver con claridad. Sobre esta polea pasa una cuerda que no es elástica y que tiene una masa insignificante, ya lo veíamos en la lección pasada. Y tenemos aquí otro objeto de masa M, y estas dos superficies se encuentran en contacto, pero aunque hay un contacto, no hay fricción. La cuerda continúa aquí y da la vuelta alrededor de otra polea que tiene su eje unido rígidamente a este bloque que teníamos previamente. La cuerda después, aquí por simplicidad, suponemos que continúa en forma horizontal. Aquí la cuerda está tensa precisamente gracias al peso de este cuerpo, y todo esto termina aquí en una pared que, como decía en la lección anterior, es algo suficientemente rígido que no necesitamos de preocuparnos de si va a permanecer allí, sino creemos que esa pared y la superficie horizontal sobre la que se desliza este cuerpo de masa M, esos están allí inmóviles con respecto a un sistema de referencia inercial. Recuerden que hablar de movimiento o falta de movimiento es algo totalmente relativo. Aquí siempre tenemos que hacer uso de un sistema de referencia inercial, siempre que queramos emplear finalmente la segunda ley de Newton, porque la segunda ley de Newton solamente es válida en esa clase de sistemas de referencia. Entonces ya habíamos visto que sobre este cuerpo de masa M, esta cuña, hay varias fuerzas presentes. Voy a indicarlas nuevamente con, yo espero, la misma notación que se estaba utilizando en la lección pasada. Entonces tenemos una fuerza con la que esta superficie horizontal sostiene a este cuerpo, y tenemos también una fuerza que es 2 veces la tensión de la cuerda, que va a estar aplicada sobre el eje de esta polea, 2T, porque la tensión de la cuerda jala aquí hacia abajo por un lado y también jala por el otro lado, y ambas están en dirección una paralela a la otra, entonces nos da un total de 2T. Y en forma similar tenemos una tensión que jala en esta dirección y otra tensión que jala hacia arriba. Esas tensiones van a estar actuando sobre esta polea, entonces una jala hacia la derecha, otra jala hacia arriba. De hecho, podemos darnos cuenta de que efectivamente estas fuerzas están allí presentes. Por ejemplo, piensen que este fuera un alambre demasiado delgado, entonces se ve con facilidad que si esta tensión fuera suficientemente grande va a deformar a esta varilla, a este alambre. Entonces uno puede convencerse de que efectivamente las cosas son así. Esta cuerda también está jalando a la pared, pero esa fuerza sobre la pared, insisto, no nos interesa. Suponemos que la pared va a quedarse allí fija sin ningún problema. Bien, entonces a todas estas fuerzas, junto con la fuerza normal que aparece por el contacto entre las superficies de estos dos cuerpos, como ya mencionaba en la clase anterior, aquí hay una fuerza de contacto similar a la que tenemos aquí, que va a aparecer
porque cuando soltemos a este bloque, el sistema se va a acelerar, y al acelerarse hacia la derecha, eso va a hacer que esta cuña empuje a este cuerpo con cierta fuerza, y recíprocamente este cuerpo empuja en dirección contraria. Entonces tenemos aquí una fuerza que habíamos llamado N2 en la lección anterior. Entonces aquí decía, tenemos un ejemplo de la tercera ley de Newton, en donde la cuña empuja al bloque y el bloque empuja a la cuña, y todo lo que está aquí en color rojo son las fuerzas que actúan sobre esta cuña, aunque están aplicadas en diferentes puntos. Vean ustedes, de hecho esta N1 pues está difícil decir en qué punto está aplicada, porque pues estaría distribuida de alguna manera sobre toda la superficie de contacto, pero afortunadamente en este problema eso no nos interesa, porque lo que estamos suponiendo es que este bloque lo único que va a poder hacer es trasladarse horizontalmente, y eso es todo lo que necesitamos. Entonces ya en la lección anterior había dicho que una imagen como esta es una configuración de este sistema. Si, por ejemplo, nosotros jalamos esta cuña hacia la izquierda, eso va a hacer, suponiendo que esta cuerda no sea elástica, va a hacer que este bloque se eleve. Traten de imaginarlo. Si movemos esta cuña, repito, hacia la izquierda, entonces esta cuerda ahora va a ser más larga, pero lo va a hacer a expensas de la cuerda que ahora va a reducirse de longitud en la parte restante. Entonces este bloque va a subir, y viceversa. Si nosotros movemos esta cuña hacia la derecha, este bloque va a bajar. Diferentes configuraciones corresponden a diferentes posiciones posibles del sistema, y lo que aquí es muy importante que notemos es que para especificar una configuración de este sistema mecánico basta un solo número real. Por ejemplo, si nosotros especificáramos cuánto vale la distancia que hay de aquí para acá, y le llamo X a esa distancia, ya con eso sería suficiente. Es decir, si tenemos algún colega que ya sabe en qué consiste el sistema mecánico que nos interesa estudiar, basta con decirle cuánto vale esta X. Si esta X vale 5 centímetros o 10 centímetros o 1.72 centímetros, ya con ese solo dato nuestro colega se puede dar una idea de qué es exactamente lo que estamos viendo nosotros, y no solamente darse una idea, sino que podría reconstruir lo que estamos aquí nosotros viendo cuando especificamos este valor. Imagínense que nuestro colega está en el otro lado del mundo y que tiene un aparato exactamente igual que este, con las mismas dimensiones, los mismos materiales, todo exactamente igual. Lo compramos de la misma marca, y basta con decirle la X vale 3.72 centímetros, entonces ya él en su laboratorio, nuestro colega, va a poder reproducir lo que nosotros tenemos a la vista. Entonces, todas las posibles configuraciones de este sistema están parametrizadas por una sola coordenada. De acuerdo con eso, decimos que este sistema tiene un solo grado de libertad. Un solo grado de libertad porque necesitamos una sola coordenada para especificar la configuración, o sea, lo que estamos viendo acerca de este sistema. Esta coordenada no es el único dato que pudiéramos utilizar para especificar la configuración. Podríamos también, de forma alternativa y equivalente, fijarnos en la altura que tiene este bloque, la posición que tenga, si está más arriba o más abajo. Eso nos dice cómo se encuentra este sistema. Es decir, en lugar de decir que aquí la X vale 3.72 centímetros, si decimos que la altura de este bloque son 5.24 centímetros, ya con eso tenemos dicho todo lo que se necesita. Lo único que es incambiable, lo único que no se puede modificar, es el número de variables que necesitamos para especificar la configuración. Y eso es el número de grados de libertad. Entonces, grosso modo, la definición de número de grados de libertad es el número, o sea, un número, es un número, el número de coordenadas o de variables independientes que necesitamos para especificar la configuración. Y aquí digo independientes porque la altura que tiene este bloque depende de lo que valga la X. Entonces,
serían redundantes esos dos datos. Con conocer la X ya podemos saber qué altura tiene este cuerpo. De hecho, ahorita en un momento lo vamos a poder constatar. En lugar de fijarnos en esta distancia, podríamos también, pero eso no se ve como algo muy práctico o conveniente, podríamos fijarnos en el ángulo que se forma por el eje de la polea desde un punto que se encuentre, digamos, a 50 centímetros sobre el suelo. O sea, imagínense ustedes que nos fijamos aquí en un punto que esté a una determinada altura, digamos 50 centímetros sobre el suelo, y vean ustedes que a medida que este bloque se desplaza, pues entonces la polea se va a mover junto con el bloque y este ángulo va a variar. Y con solo saber cuánto vale este ángulo, ya podemos determinar cuál es la configuración del sistema. Nuestro colega en el otro lado del mundo, o del universo si quieren, puede reproducir lo que estamos viendo simplemente diciéndole que este ángulo vale 32.98 grados. Ya con eso queda totalmente especificado todo. Sí, pero vean que dar este ángulo no se ve como una elección conveniente, pero posible lo es, válida totalmente. Aquí lo que hacemos normalmente es, a falta de una mejor razón, pues utilizar distancias o cosas así para especificar la configuración. En algunos otros casos, los ángulos también van a ser una variable muy conveniente. No en esta definición que aquí yo di. Digo, uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver este punto con todo este sistema? Entonces aquí, a propósito, estoy, digamos, mencionando un ejemplo en donde sí podemos utilizar un ángulo, pero no se ve como la mejor opción ni como algo que pues sea de alguna manera conveniente emplear. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar, decía, esta coordenada X, y esta X va a constituir lo que se llama una coordenada generalizada. Una coordenada generalizada realmente tiene un nombre que suena pues demasiado solemne para lo que es. Una coordenada es simplemente cualquier variable que nos sirva para determinar, para especificar cuál es la configuración que estamos viendo. Entonces, como decía, esta distancia X puede servir como coordenada generalizada, esta altura puede servir como coordenada generalizada, un ángulo puede servir como coordenada generalizada. Se llama generalizada para recalcar que no necesariamente tienen que ser las coordenadas cartesianas. Aquí la X, de hecho, pues sería prácticamente una coordenada cartesiana. Sí, pero aunque las cartesianas sean, digamos, el ejemplo más elemental y más antiguo en el uso dentro de la física y las matemáticas, no necesariamente es lo que vamos a estar empleando. Por eso lo de generalizado, para recalcar que las coordenadas que podemos emplear son absolutamente arbitrarias. Lo único que importa, insisto, es que la configuración se pueda especificar dando el valor de eso que hemos escogido. Nuestro colega en el otro lado del mundo, simplemente si ya sabe a qué se refiere esta X, qué cosa representa, ya con eso tiene suficiente, como dije, para reproducir lo que estamos viendo nosotros en este dibujo. Bueno, entonces esa es la idea de configuración. Una configuración es una fotografía instantánea del sistema mecánico, y las coordenadas generalizadas son aquellas coordenadas que nos sirven para que, en lugar de dar una fotografía de lo que estamos viendo, con esos datos, con esas coordenadas, podamos reproducir lo que estamos viendo en esa fotografía instantánea. Este ejemplo es un ejemplo muy sencillo en cuanto a que tiene un solo grado de libertad. Una sola coordenada es suficiente. Vamos a ver más adelante otros ejemplos en donde habrá más grados de libertad. Otra cosa que puede variar de un problema a otro es el número de cuerpos que intervienen en el sistema. Ya señalaba en la lección anterior que aquí, por ejemplo, pues la pared, el piso son esenciales, la cuerda es muy importante, sí, pero su movimiento realmente no nos interesa gran cosa. Lo que queremos es nada más concentrarnos en el movimiento de la cuña y de este bloque, entonces solamente en eso nos vamos a fijar. Lo que va a ser conveniente en lo que sigue es escoger algún sistema de ejes cartesianos. Ya dije que lo cartesiano no necesariamente
es lo que vamos a emplear finalmente. Bueno, no, pero sí nos sirve como punto de partida. Entonces, aquí, por ejemplo, una elección que resulta conveniente es tomar los ejes cartesianos, por ejemplo, este punto como origen, este lo tomo como el eje X. No se preocupen de que aquí hay una X y aquí hay una X, eso no es realmente mayor problema. Y el eje Y lo voy a tomar vertical hacia arriba, de esta forma más o menos tradicional. Bien, entonces lo que vamos a necesitar para enunciar el principio de D'Alembert es especificar las posiciones de los cuerpos de interés mediante vectores de posición. Aquí el problema, como ya mencionaba en la lección pasada, es que, por ejemplo, este cuerpo que tenemos aquí, esta cuña, no es una partícula puntual. De hecho, es muy importante que tenga una cierta extensión, que tenga esta varilla, esta otra varilla, etcétera, que tenga aquí parte del peso del cuerpo repartida para que no vaya a volcarse, cosas así. Pero como lo único que nos interesa de este cuerpo es su movimiento de traslación, basta con fijarnos en algún punto de este cuerpo para saber en dónde se encuentra él, siempre y cuando se obedezca la regla de que lo único que va a hacer es moverse hacia la derecha o hacia la izquierda. Con un solo vector bastaría para especificar la configuración de todo este cuerpo, aunque sea un cuerpo extendido. Entonces voy a definir un vector que aquí voy a dibujar a continuación. A ese vector le voy a llamar R1 y lo voy a tomar de esta manera. Para hacer las cosas simples, voy a fijarme, digamos, en este punto que está aquí. Espero que no sean demasiadas líneas las que estoy dibujando. Entonces esto va a ser el vector de posición R1. R1 entonces se podría expresar como menos x por y. Aquí, como de costumbre, y es el vector unidad a lo largo del eje x. Y pensando que esta x es una cantidad positiva, es la distancia que hay de este extremo a la pared. Entonces necesito aquí el signo menos para indicar el sentido de este vector. No se preocupen mucho por eso. Esto puede parecer un poquito confuso, el que la x en este caso sea positiva si está a la izquierda. Bueno, ese hecho aquí ya lo estamos tomando en cuenta en forma explícita con este signo menos. Algo que similarmente puedo hacer es dar el vector de posición de algún punto de este otro bloque, y algo que me conviene es, digamos, fijarme en este punto en particular donde está unida la cuerda con el bloque. A ese vector que va del origen a ese punto voy a llamarle R sub 2. Espero que, como dije, no sean demasiadas líneas. Y este R sub 2 tendría una expresión algebraica que sería más o menos como esta. Es más o menos fácil de darse cuenta de qué es lo que va a ocurrir. A la coordenada x, a esta distancia, habría que sumarle una cierta distancia adicional, que es el diámetro de la polea. Vean que si este punto se encuentra aquí alineado con la cuerda, entonces habría que fijarnos en esta distancia x y sumarle el diámetro de la polea que está aquí arriba para poder determinar a qué distancia se encuentra este punto de la pared. Entonces lo voy a escribir. Tendríamos menos x más d de diámetro. Entonces esta expresión sería el vector que tenemos que recorrer para ir del origen a un punto que se encuentre alineado con este que está aquí. Y después habría que subir una cierta distancia, pero esa distancia, que sería la componente vertical de este vector R2, depende de x. Y a ver si me lo creen, lo que yo digo es que vamos a tener algo como L más x por j, donde esta L tiene que ver, no es exactamente la longitud de la cuerda, pero está relacionado con la longitud de esta cuerda. Vean ustedes qué es lo que está ocurriendo.
Esta componente sería la altura a la que se encuentra este punto con respecto a este origen. Es la ordenada de este punto. Y esa ordenada depende de la distancia x. Si yo separo esta cuña de la pared, al empujar para acá, la x va a crecer y al crecer este cuerpo va a subir. Ya lo mencionaba en la lección pasada. Si muevo esta cuña 1 centímetro, la x crece 1 centímetro y este bloque sube 1 centímetro. Entonces la altura de este cuerpo pues va a depender de la x de esta manera. No exactamente que la altura sea lo mismo que la x, sino que la única diferencia va a ser una constante que tiene relación con la longitud de la curva. Entonces aquí lo importante es que esta L es una constante, lo mismo que esta D. Entonces aquí espero que la figura sea quizá más clara que lo que estoy diciendo yo, a pesar de los defectos también de la figura, pero bueno, espero que se convenzan de que las cosas son así. Justamente estas dos expresiones son la confirmación, aquí totalmente matemática podríamos decir, y muchas veces cuando usamos lo de matemático, eso puede sonar más contundente. Estas expresiones son las que nos muestran que efectivamente el sistema tiene un solo grado de libertad, porque vean que aparte de las constantes D, que es el diámetro de la polea, L, que tiene que ver con la longitud de la curva, todo lo demás depende de la variable X. Una sola variable es suficiente para saber dónde se encuentran ciertos puntos de estos cuerpos. Y ya con saber dónde se encuentran esos puntos, ya con eso me basta. Porque como este objeto no se va a deformar o desmoronar, sabiendo dónde se encuentra este punto, ya sé todo lo que se necesita. Este cuerpo lo único que puede hacer es subir y bajar y participar también del movimiento horizontal que este bloque, que esta cuña va a tener. Pero con saber dónde se encuentra este punto, sus coordenadas x y y, ya eso me dice dónde se encuentra cualquier otro punto, cualquier esquina de este cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos para comenzar. Bien, ahora vamos a introducir un concepto que ya más o menos definí en la lección anterior, pero es el concepto de fuerza de constricción que ahora vamos a formalizar hasta cierto punto. Entonces, todo lo que tenga que ver con el bloque este grande lo voy a representar con un subíndice 1. Bueno, una excepción sería esta fuerza N2, que es común para estos dos cuerpos, pero bueno, R1 es un vector de posición de un punto de este cuerpo, R2 es el vector de posición de un punto de este otro cuerpo. Entonces vamos a definir lo que se va a denotar como la fuerza de constricción. Entonces aquí vamos a poner todos estos apellidos entre paréntesis. Entonces simplemente esta etiqueta de fuerza de constricción es para distinguir las fuerzas de constricción de otro tipo de fuerzas, que es lo que vamos a llamar las fuerzas aplicadas. Vean que en este diagrama que dibujé arriba no mencioné todavía la fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional es una fuerza que estaría presente aun si este bloque estuviera suelto en el aire. Esta fuerza N1 aparece porque el bloque está en contacto con la superficie. Esta tensión aparece porque aquí tenemos una cuerda que está enrollada alrededor de la polea. Esta fuerza N2 aparece porque tenemos estos dos cuerpos en contacto, pero a diferencia de esas fuerzas, que van a ser ejemplos de fuerzas de constricción, la fuerza gravitacional estaría presente todo el tiempo, mientras este objeto esté en las inmediaciones de la Tierra, por ejemplo. Entonces, pongo aquí como etiqueta en la parte superior lo de constricción. No pongo toda la palabra, ya es bastante largo el escribirlo así. Y voy a agregar un subíndice 1. Aquí precisamente pongo esta etiqueta en la parte de arriba para reservar el lugar de abajo para identificar de qué cuerpo estoy hablando. Entonces
para este primer cuerpo vamos a tener una fuerza de constricción y esa fuerza de constricción va a ser simplemente la suma de las fuerzas que aparecen debido a las restricciones o constricciones. Aquí la palabra restricción y constricción las vamos a utilizar como sinónimos. Entonces hay ciertas constricciones o ciertas restricciones. El bloque no puede elevarse, no puede hundirse. La longitud de la cuerda es constante, es decir, hay ciertas condiciones geométricas que vamos a mantener y hay fuerzas que se encargan de que efectivamente así ocurra. Esta fuerza normal, precisamente como explicaba en la lección anterior, va a encargarse de que un cuerpo no invada al otro. Esta fuerza normal va a encargarse de que este cuerpo no se hunda. Entonces son las fuerzas de constricción, grosso modo, son las fuerzas que aparecen para imponer, para hacer que las constricciones geométricas se obedezcan. Entonces, en total, sobre este cuerpo vamos a tener varias fuerzas. Por ejemplo, en dirección horizontal, aquí lo podemos ver, está la N2 y la T. Tomando en cuenta sus direcciones, lo que escribiríamos es que tendríamos T hacia la derecha, N2 hacia la izquierda. Entonces esa sería la resultante de las fuerzas de constricción sobre este primer cuerpo en la dirección horizontal. Aquí las N, la T son solamente magnitudes. Aquí los signos son los que nos indican los sentidos. De hecho lo vamos a poder ver también en la siguiente componente. Las fuerzas en dirección vertical pues sería la N1, vean, va hacia arriba, 2T va hacia abajo y tenemos también otra tensión T que va hacia arriba. Entonces sumo esta y esta, son también fuerzas de constricción que aparecen sobre este objeto. Y todo eso entonces, repito, estaría multiplicando a la J. Sobre el cuerpo más pequeño que aparece aquí en el dibujo, tenemos también algunas fuerzas aplicadas. Voy a dibujarlas en color verde. Hay una fuerza N1 que es igual y opuesta a la, perdón, no N1, sino más bien N2. Aquí justamente como explicaba en la lección anterior, esta fuerza podemos asociarla con la validez de la tercera ley de Newton. La fuerza con la que un cuerpo empuja al otro es igual y opuesta a la que con el otro empuja al primero. Entonces sería exactamente la misma magnitud, direcciones opuestas. Entonces sobre el segundo cuerpo vamos a tener una fuerza de constricción sub 2 que sería N2 por I, ya que sobre este cuerpo esta fuerza normal actúa hacia la derecha. Y tenemos también la fuerza de tensión de la cuerda que va hacia arriba. Entonces lo que necesitamos es aquí agregar un T por J. Y aparte de esas fuerzas, la otra que ya consideramos en la clase anterior sería el peso del objeto. Sí, pero ese peso estaría allí presente aun si cortamos la cuerda y estaría presente aun si el bloque de la izquierda no estuviera presente. Entonces a esas otras fuerzas que estarían presentes de todas maneras les llamamos fuerzas aplicadas, mientras que las fuerzas de constricción, que son las únicas que estamos aquí considerando por ahora, son las que, insisto, aparecen para hacer que se satisfagan las restricciones geométricas del problema. Y como mencionaba en la lección anterior, son estas fuerzas las que resultan un poquito engorrosas. Nada complicado en el fondo, pero es algo pues laborioso y a veces también puede ser un tanto complicado el estar descubriendo que esas fuerzas están allí a la vista, que están presentes. Bueno, precisamente porque no siempre están a la vista. Bien, lo que hace el principio de D'Alembert es justamente afirmarnos que nos podemos olvidar de las fuerzas de constricción, lo cual pues suena como algo bastante conveniente y esa es, digamos, la parte esencial, si ustedes gustan, de la formulación lagrangiana que vamos a seguir desarrollando en las siguientes lecciones. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que dice el principio de D'Alembert? Bueno, el principio de D'Alembert, en forma simple, se puede enunciar así.
voy a escribirlo de esta manera. Entonces aquí, principio de D'Alembert. Lo que dice este principio es que si sumamos desde 1 hasta n, donde esta n mayúscula es el número de cuerpos que está formando el sistema, en este ejemplo son 2 cuerpos los que tenemos, y si nos fijamos en las fuerzas de constricción que actúan sobre cada uno de ellos, aquí la alfa es la etiqueta que se refiere a cada cuerpo, si eso lo multiplicamos en producto punto por la derivada parcial del vector de posición de cada cuerpo, vean, aquí tenemos 2 vectores de posición, 2 fuerzas de constricción, 2 cuerpos de interés, y esto lo vamos a derivar con respecto a las coordenadas que tengamos. Aquí Q1, Q2, Q3, etcétera, son las coordenadas que vamos a estar empleando en el problema. En este caso ya dimos una elección para la coordenada que vamos a emplear. Aquí nada más hay una sola coordenada, no hay necesidad de ponerle subíndices para distinguirlas, pero aquí le pongo Q sub i para precisamente incluir en esta formulación todas las posibilidades que se nos van a presentar, en donde tendríamos en otros casos no una sola coordenada generalizada, sino un número, pues 2, 3, 4, el que sea. Entonces lo que dice el principio de D'Alembert es simple y sencillamente que esta suma siempre es 0. Este 0 es un escalar 0, no es un vector. Aquí estamos haciendo una suma de productos puntos o productos escalares. Y lo que voy a hacer a continuación es comprobar que esto justamente se cumple en este caso. Vean que aquí no estamos diciendo que este sea el teorema de D'Alembert. Estamos diciendo que este es el principio de D'Alembert. Es decir, no es algo que vayamos a demostrar de una forma rigurosa a partir de ciertos postulados, sino que es algo que vamos a suponer en lo que sigue. Es decir, nuestro estudio de la mecánica, por una parte, como mencionaba en la lección pasada, pues se va a basar en la segunda ley de Newton. Ese es el principio fundamental de toda la mecánica newtoniana. Y ahora a ese principio fundamental le vamos a agregar otro principio más, que dice que cuando tenemos un sistema con constricciones o con restricciones, o sea que de alguna manera el movimiento está limitado. Bueno, para que el movimiento esté limitado, precisamente hay fuerzas que se encargan de limitarlos. Bueno, esas fuerzas obedecen cierta relación, y esa relación es esta, y eso se llama el principio de D'Alembert. Entonces vamos a ver cómo en este caso este principio se cumple. Vamos a aquí sí demostrar que en este ejemplo las cosas funcionan así. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues algo muy sencillo, calcular derivadas, eso creo que no nos costará ningún trabajo, y hacer productos escalares, que también es algo bastante sencillo. Bien, entonces, pues de inmediato nos ponemos manos a la obra y vamos a ver qué cosa resulta en este caso. Entonces, lo que tendríamos es que vamos a ir desarrollando los términos de esta sumatoria. Entonces, el primer término, cuando la alfa vale 1, sería la fuerza de constricción 1, que es todo lo que está aquí escrito. Voy a reducirlo. Menos 2t más t es menos t, por supuesto. Así es de que lo que tendríamos es que t menos n2 por i más n1 menos t por j. Esa sería la fuerza de constricción 1. Y eso hay que multiplicarlo en producto punto con la derivada del vector de... Vean que estos dos índices coinciden. Entonces, si tomo aquí la fuerza de constricción 1, tengo que derivar R1 con respecto a la única coordenada que en este caso tenemos, que es X. Entonces, al derivar R1 con respecto a X, evidentemente lo que nos va a quedar es un menos I. Y a eso hay que sumarle lo que corresponda a las demás partículas. Aquí nada más hay 2, entonces el siguiente término sería ahora la fuerza de constricción 2, que aquí ya está en su forma reducida. Entonces lo que tendríamos sería N2 por I más T por J. Y eso hay que multiplicarlo por la parcial de R2, que aquí está, con respecto a la única coordenada que en este caso tenemos. Y al derivar esta expresión con respecto a X,
lo que vamos a tener es menos i. Vean que la d, no me importa cuánto valga, es una constante, así es de que este término desaparece. La derivada de la x con respecto a x es 1, entonces aquí va a quedar un menos i. Y de este otro término, lo que vamos a tener es que al derivar con respecto a x queda simplemente j, entonces vamos a tener más j. Bien, hacemos las operaciones que están allí indicadas, muy sencillo. De hecho, todo este término va a desaparecer. I por j da 0, son vectores perpendiculares entre sí. En cambio, i por i es 1, así es de que lo que vamos a tener es menos t más n2. Habría un menos 1 que afecta a estos dos términos. Ahí está, el resultado es un escalar, es simplemente la suma de estas magnitudes. Y a eso hay que sumarle lo que resulte de multiplicar esta suma con esta otra. Y para ello hay que recordar que el producto punto es distributivo sobre la suma. Entonces multiplicamos este por este, etc. Entonces vamos a tener de este con este, como i por i es igual a 1, entonces vamos a tener un menos n2. Entonces aparece aquí un menos n2. Y similarmente de este con este vamos a tener un más t. Los otros productos desaparecen. Este j.i es 0, este i.j es 0, eso es todo lo que hay. Y aquí pueden ustedes darse cuenta de inmediato que este término se cancela con este y este se cancela con este. Es decir, efectivamente el resultado es 0. Entonces estamos verificando que en este ejemplo efectivamente el principio de D'Alembert se cumple. Algo que no dije, pero aquí lo agrego, es que esta i va a correr desde 1 hasta el número de grados de libertad que tenga el sistema. Entonces aquí este n minúscula, que no hay que confundir con esta n mayúscula. Aquí la n mayúscula es el número de cuerpos que forman el sistema, mientras que esta n minúscula es el número de grados de libertad del sistema. En este ejemplo teníamos un solo grado de libertad, una sola coordenada, es lo único que necesitamos, pero hay dos cuerpos aquí presentes. En general vamos a poder tener cualquier combinación. En algunos casos puede que coincida el número de cuerpos y el número de grados de libertad, o que uno sea mayor que el otro y cualquiera de los dos puede ser mayor. En fin, entonces aquí ya hemos verificado que en efecto las cosas funcionan de esa manera. ¿Para qué nos sirve el principio de D'Alembert? Es decir, ¿qué ganamos con eso? Bueno, la respuesta a esa pregunta, si alguien la está haciendo, es que gracias a este principio vamos a poder olvidarnos de la fuerza de constricción al aplicar la segunda ley de Newton. ¿Qué es lo que dice la segunda ley de Newton? Bueno, la segunda ley de Newton, déjenme aquí poner todo, bueno, ahorita regresamos a ese punto. Aquí pues trazo esta línea. De la segunda ley de Newton tenemos dos cosas: que la fuerza neta sobre el primer cuerpo tiene que ser igual a la masa del primer cuerpo, que se llama m mayúscula, por la aceleración del primer cuerpo. La segunda ley de Newton se cumple separadamente para cada cuerpo, y algo similar ocurriría para el segundo. La fuerza neta sobre el segundo cuerpo va a ser la masa de este bloque más pequeño por su aceleración. Ahora, las aceleraciones, como recordaba antes, tienen que ver son directamente las segundas derivadas de la posición. Así es de que si esta es la expresión para la posición del primer cuerpo o el otro cuerpo, entonces lo que vamos a tener es que las aceleraciones se pueden determinar simplemente derivando con respecto al tiempo. Entonces de aquí ustedes pueden ver que la aceleración, aquí lo pongo a la derecha para que efectivamente lo puedan ver, la aceleración 1, que sería la segunda derivada de R1 con respecto al tiempo, va a ser simplemente menos la derivada segunda de x con respecto al tiempo por i.
es lo que sale de derivar ambos lados con respecto al tiempo. La y es constante. La x es la única que va a poder variar con el tiempo. Entonces, si derivo dos veces con respecto al tiempo, eso es lo que obtengo para la aceleración de este cuerpo. Para la aceleración del otro cuerpo, lo que vamos a tener es que A2 se obtendría similarmente derivando dos veces con respecto al tiempo esta expresión. Pero de nuevo, I y J son constantes, D y L son constantes, así es de que lo único que vamos a obtener, ustedes pueden verlo, es menos la derivada segunda de X con respecto a T por I, más la segunda derivada de X con respecto a T por J. Aquí en la mecánica se acostumbra denotar la derivada no de esta manera, sino que frecuentemente se emplean puntos para indicar las derivadas. Es decir, A1 lo vamos a escribir en forma abreviada así, como x dos puntos por i, mientras que A2 sería menos x dos puntos por i más x dos puntos por j. Es algo parecido a la notación que se emplea en cálculo elemental para representar las derivadas. Allí las derivadas se representan con primas. Aquí en este caso, cuando estamos hablando específicamente de derivadas con respecto al tiempo, se utilizan puntos. Entonces eso es lo que tendríamos por una parte. Ahorita regresamos a eso. Por otro lado, la fuerza neta, recuerden, es la suma de todas las fuerzas, y esas fuerzas se pueden separar en fuerzas de constricción y, como dije, fuerzas aplicadas. Entonces, vean ustedes qué es lo que vamos a tener. Si pasamos a la izquierda tanto este término como este término, lo que nos va a quedar es 0 y 0. Entonces, a ver si me lo creen, lo que vamos a tener es que la fuerza neta 1 menos MA1 va a ser 0, y similarmente la fuerza neta 2 menos m por A2 va a ser el vector 0. Pero esta fuerza neta se puede partir en fuerza de constricción y fuerza aplicada. Y aquí la única fuerza aplicada es la fuerza gravitacional. Entonces esta fuerza se puede escribir como la fuerza 1 de constricción más la fuerza gravitacional. Por esa fuerza gravitacional es menos mg, esa es la magnitud del peso, por j. Menos j nos da la dirección correspondiente. Y eso sería todo lo que tendríamos aquí como la fuerza neta. A eso hay que restarle m por A1 y eso es 0. Y similarmente la fuerza neta sobre el segundo cuerpo sería la fuerza de constricción sobre el segundo cuerpo, que ya identificamos arriba, menos mg por j, por razones similares a lo que hicimos en el caso pasado. Y ahora vamos a ver cómo se aprovecha el principio de D'Alembert. La idea es muy sencilla. Lo que hacemos es multiplicar todo esto que está aquí a la izquierda por la parcial de R1 con respecto a X, y esto todo lo multiplicamos por la parcial de R2 con respecto a X. Como cada una de estas expresiones es igual a 0, entonces al multiplicar 0 por este vector y 0 por este vector, el resultado va a ser 0. Entonces lo que nos va a quedar es que 0 va a ser igual a a lo que salga de multiplicar todo esto por este vector. Ahí va. Lo que tendríamos sería la fuerza de constricción 1, ya no lo escribo explícitamente, menos mg por j menos ma1, pero a1 la teníamos aquí arriba, es menos x dos puntos por i. Entonces aquí vamos a tener más x dos puntos por i. Entonces explícitamente, o bueno, no mucho, pero lo que teníamos aquí es esto. Eso lo multiplico, como dije, por la parcial de R1 con respecto a X. Y a eso le sumo la fuerza 2 de constricción menos mg por j. Y a eso hay que restarle la masa del bloque pequeño por la aceleración A2. Pero esa aceleración A2 ya vimos que es menos x dos puntos por i más x dos puntos por j. Menos x dos puntos por i más x dos puntos por j.
Entonces eso es todo lo que tendríamos de este término. Y repito, todo eso tiene que ser 0. Ahora ustedes pueden decir, sí, muy bien, si esto es 0, al multiplicarlo por cualquier cosa es 0. Si esto es 0, al multiplicarlo por cualquier cosa es 0. Al sumar dos ceros da 0. También al restarlos, sí. Pero ¿por qué fijarnos en esta combinación? Bueno, porque justamente vean que aquí aparece la fuerza de constricción por la parcial de R1 con respecto a X, más la fuerza de constricción 2 por, me faltó, la parcial de R2 con respecto a X. Ahí está. Solamente lo había mencionado, dije que iba a multiplicarlo. Ahí está ya multiplicado ahora sí. Entonces, el producto de este vector por este, más la fuerza de constricción 2 con este vector, precisamente lo que dice el principio de D'Alembert, que aquí lo hemos comprobado, lo que dice el principio de D'Alembert es que esa suma vale 0. Noten una cosa importante, noten que separadamente esta y esta no son 0, lo que es 0 es toda la suma. Entonces aquí ocurre algo similar, es decir, es eso justamente, no es similar, es eso lo que estamos aquí aprovechando. Entonces es este por este más este por este que desaparece. Y que desaparezcan es algo bueno porque, pues precisamente, ya me puedo olvidar de las fuerzas de constricción. Todo lo que me interesa son las fuerzas aplicadas. Esa es la maravilla, la ventaja de utilizar el principio de D'Alembert. Ya lo único que falta aquí es, de nuevo, expresar estos vectores en términos de la base I y J. Concretamente, vean ustedes, lo que queda es esto que escribo enseguida. Regreso al color negro. Aquí tendríamos menos mg por j más m2x por i. Y eso hay que multiplicarlo por la parcial de R1 con respecto a x, que es menos i. Este término va a desaparecer. A eso ahora hay que restarle, sumarle menos mg por j más mx2 puntos por i menos mx2 puntos por j por la parcial de R2 con respecto a x, que también ya aquí habíamos calculado, es esto que está aquí, esta es la parcial de R2 con respecto a x, o sea es menos i más j. Entonces regreso aquí abajo, menos i más j, y ahora hago las operaciones indicadas. Lo que nos va a quedar es menos mx2 puntos de este primer producto, y distribuyendo en esta otra parte, lo que vamos a tener, aquí se puede ver con facilidad, este primer término, al distribuirlo, solamente con la j va a darnos algo diferente de 0, vamos a tener un menos mg. Al distribuirlo, solamente nos da menos mx2 puntos, y este último, al distribuirlo, nos da menos mx2 puntos. Es decir, todo esto se puede escribir como menos mg menos m más 2m por x2 puntos. Todo eso, recordemos, está igualado a 0, este 0 que está aquí. Entonces de aquí yo puedo despejar la x2 puntos, y el resultado es que x2 puntos entonces sería igual a menos mg sobre m más 2m. Es básicamente lo que encontramos en la lección pasada. Sería bueno que compararan. Lo único que se ve diferente es este signo, y la razón aquí se puede apreciar en el dibujo original. Aquí lo que va a ocurrir en el momento en que nosotros soltemos a este cuerpo y que por la acción de su peso todo se ponga en movimiento, lo que vamos a poder esperar, lo que vamos a ver es que esta X se va a reducir. Este objeto baja, jala la cuerda. Al jalar la cuerda, este cuerpo se va a deslizar hacia la derecha, la X va a irse reduciendo. Entonces aquí lo que vamos a tener es un movimiento en donde la X va a irse reduciendo, y esa es la razón por la que nos queda un signo negativo en el resultado final. Entonces espero que esta segunda visita a este ejemplo resulte ilustrativa, de muchísimas cosas que aquí se introdujeron. Aquí la clase
ha resultado un tanto densa quizá, pero aquí pues la invitación es que si es necesario regresen, traten de hacer ustedes mismos los pasos que aquí hemos empleado. Todo ha sido bastante elemental si ustedes observan. Lo único que hemos ocupado pues es la idea de vector de posición, es decir, un poquito de álgebra vectorial, un poquito de cálculo. Lo único que necesitamos son derivadas parciales y ya. Entonces aquí el punto fundamental que vamos a seguir resaltando en las siguientes lecciones es el principio de D'Alembert. Esto, como dije, es uno de los pilares de la formulación lagrangiana, como ya iremos viendo en las siguientes lecciones. Y más que demostrar su validez general, aquí estamos pues ilustrando cómo funciona en casos simples como este. En la siguiente lección vamos a ver otros ejemplos donde podemos constatar que el principio de D'Alembert se cumple. Aquí solamente quiero terminar recalcando qué fue lo que ocurrió al final. Son tantas ideas que puede resultar un poquito difícil el tenerlas todas en mente, pero la parte fundamental aquí está a la vista. Lo que hicimos al final fue utilizar la segunda ley de Newton, ahí está, combinarla con el principio de D'Alembert y de inmediato tenemos esta expresión. Comparen en particular con todo lo que tuvimos que hacer en el procedimiento que se utilizó en la lección anterior. Por eso es, creo, muy importante el que estemos aquí tratando de nuevo el mismo ejemplo que se vio en la lección pasada. Y como decía, más adelante, ya cuando lleguemos al concepto de las ecuaciones de Lagrange, vamos a regresar otra vez a este problema para que vean cómo progresivamente vamos a ir encontrando formas más breves de tratar el problema. En el fondo es lo mismo, es la misma segunda ley de Newton, eso no ha cambiado. Y eso es muy importante recalcarlo. Aquí no estamos renunciando a los principios básicos, aquí los seguimos empleando, pero lo estamos combinando con este comportamiento que tienen las fuerzas de constricción. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay muchas cosas para reflexionar, así es de que los dejo para que ustedes lo hagan en forma individual. Espero que todo esto haya resultado claro y ya en los siguientes ejemplos vamos a regresar a todos estos conceptos en varias ocasiones, así es de que poco a poco vamos a ir afianzando todo lo que aquí hemos tratado. Como siempre, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.